Bueno, compañeros, yo soy Livni Martínez, soy médico pediatra y actualmente estoy trabajando en la coordinación de guarderías del IMSS. Llevo ahí ya unos 4 años más o menos y a lo que me dedico pues es apoyar al área normativa en algunos procesos y proyectos que tienen, principalmente del área de investigación. Bueno, la población en este caso son los niños menores de 5 años con alguna discapacidad atendidos en las denominadas guarderías integradoras del IMSS. La intervención es el programa individual del desarrollo que se implementa por un especialista terapeuta físico y ocupacional al interior de la guardería integradora. La comparación pues serían los niños menores de 5 años con alguna discapacidad que no son atendidos en este tipo de guarderías, pero sí en alguna otra guardería del instituto. El objetivo, comparar la progresión en el desarrollo o rehabilitación que tienen los niños con alguna discapacidad atendidos en guarderías integradoras con aquellos con discapacidad atendidos en otra guardería del IMSS que no es integradora, un año después de su ingreso mediante la evaluación del desarrollo del niño. Entonces, la pregunta sería, ¿es superior la progresión en el desarrollo o en la rehabilitación de los niños que ya tienen alguna discapacidad un año después de su ingreso? Si reciben un programa individual del desarrollo implementado por un especialista al interior de la guardería integradora que los niños con discapacidad atendidos en cualquier otra guardería del IMSS. Y para ponerlos en contexto, pues yo solo le di siguiente. ¿Me ponen la presentación, por favor? Bueno, en lo que está, les comento para que tengan el contexto. En las guarderías del IMSS hay diferentes esquemas de atención. Hay unas que son guarderías ordinarias, que son las propias del IMSS. Están las guarderías que tienen una letra antes, que es la U, que es la subrogada. Esas guarderías son a las que el IMSS paga una cuota al dueño de la guardería por atender a los niños que son hijos de trabajadores IMSS. Otras que son estas guarderías integradoras, son guarderías que tienen la particularidad de que al interior, aparte de atender a niños sin discapacidad, tienen un área que se llama área de apoyo terapéutico. Entonces, aquí se incluye a los niños que tienen alguna discapacidad ya sea física, motriz, auditiva, de visión, o sea, cualquier tipo de discapacidad, ahí son atendidos. ¿Y cuál es el beneficio que se les da a estos niños en estas guarderías? Pues que reciben un apoyo terapéutico. Hay médicos especialistas en medicina física, rehabilitación, que hacen una planeación de un programa de rehabilitación individualizado para cada uno de estos niños y pues se les da seguimiento a los 4 meses, a los 8 meses, al año después de que ingresan a estas guarderías. Hay algunas discapacidades que pueden mejorar y entonces si el niño al año después está en condiciones de pasar a un área regular, pues se pasa al área regular y si no, continúa en el área de discapacidad. Entonces, el objetivo o la pregunta iría encaminada a evaluar la progresión que tienen estos niños en particular que reciben ese apoyo individual y personalizado comparado con el resto de niños que tienen discapacidad pero que no acuden a estas guarderías. ¿Por qué? Porque en las guarderías del IMSS se atiende a todos los niños sin discriminación. Entonces puede ser que un niño tenga una discapacidad pero no esté atendido en una guardería integradora, pero sí recibe su programa de rehabilitación externo. A ver si ahora sí pasa. Le volví a dar. Ahí está. Bueno, y esto es lo que les comenté ahorita. El IMSS proporciona servicio de guardería a los hijos de trabajadores afiliados. Tiene más de 1,200 guarderías en todo el país, en donde se atienden niños a partir de los 43 días hasta los 4 años de edad, o sea, menores de 5 años. De estas, 32 son del esquema de guarderías integradoras. O sea, en todo el país se tienen 32 y se brinda atención a niños con y sin discapacidad. Pero lo que les comentaba, estas guarderías integradoras tienen un área para apoyo terapéutico. El resto de las guarderías IMSS también reciben a niños con discapacidad, pero no tienen esta área de apoyo terapéutico que
que tienen la ventaja de tener a un médico que es el que va guiando la rehabilitación o la terapia específica para los niños. Todos los niños diagnosticados con alguna discapacidad deben contar con un programa individual del desarrollo y llevar seguimiento por médico especialista. O sea, cada que el niño acude a consultas en el IMSS, le da un programa o lo ve el neurólogo pediatra o dependiendo de la discapacidad que tenga, y él es el que genera el plan o genera el seguimiento que debe de tener. Ahora es importante mencionar que todos los niños que asisten a las guarderías se les realiza periódicamente una evaluación del desarrollo en el cual se evalúan las diversas áreas psicosocial, lenguaje, motora y cognitiva a través de lograr conductas esperadas para la edad. ¿Sí? Y ya. ¿Algún comentario para la doctora Livni? Pregunta. En tu pregunta de investigación, creo que la primer parte, lo de es superior, puede sesgar un poquito tu investigación porque la va dirigiendo. Entonces, quizá yo cambiaría, bueno, yo sugeriría que cambiaras esa palabra de es superior por comparación o por alguna otra cosa. Sí, sin poner el adjetivo. Exactamente, que no sugiera el resultado que tú estás esperando, solamente para que tu pregunta pudiera ser un poco más neutra. Sí. Sí, correcto. Sí, lo pensé desde ayer que estaban diciendo algo de mejorar o que si era mejor y dije, sí, ya. Gracias. ¿Algún otro comentario? No. Doctora. Por ejemplo, hablando de discapacidad, ya nos había comentado que hay distintos tipos de discapacidad. ¿No sería mejor quizás enfocarse en un tipo de discapacidad específico? Porque hablando de, digo, motora, visual, auditiva, incluso solamente que tengan, no sé, esa parte de alguna discapacidad motriz. Entonces, hemiplegia, ¿no? Que si tienen paraplegia o si tienen algún otro tipo de la espasticidad. Si en todo esto no sería como muy, su universo muy grande, quizás. Sí, es más amplio. También ayer lo pensaba, dije, tal vez delimitar más o particularizar en algún padecimiento, pues sería mejor. Claro que tenemos poquitos niños, porque pues son apenas 32 guarderías, o sea, son poquitos, pero sí sería bien. En un último comentario, si no, no nos vamos a ir a las 6, ¿eh? ¿Y si la doctora Lidia Angélica Plasencia se va preparando? Entiendo que las dos guarderías reciben terapia. Sí, en todas las guarderías que se atienden. En las dos guarderías, la subrogada y la del IMSS. No, solo en las integradoras son las que tienen el área para apoyo terapéutico, pero en todas las guarderías se pueden recibir a niños con discapacidad, pero los niños que no están en esta área para apoyo terapéutico sí reciben su terapia, pero de manera externa. O sea, aquí se realiza el seguimiento como que de la terapia externa que ya reciban los niños en el CRE, en el DIF, etcétera, y se da un apoyo adicional en estas guarderías. Entonces, lo que querría evaluar es estos niños que están recibiendo como doble apoyo. Doble terapia. Bueno, muchas gracias, doctora Livni. Y pues sigue la doctora Lidia Plasencia. Y después sigue Luis Eduardo Bernabé para que de una vez vaya pasando su presentación, si no, para no atrasarnos en eso. Tenemos 8 minutos. Ok, buenas tardes. Bueno, ya me escuchan. Ok. Bueno, mi pregunta pico, bueno, yo soy médico intensivista, trabajo en la 72 en Tlalnepantla, en el IMSS. Y bueno, mi pregunta pico va enfocada a pacientes en posición prono. ¿Cuál es la sobrevida de estos pacientes en prono prolongado con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda severa en terapia intensiva? Y bueno, mi población son pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en terapia intensiva. Mi intervención es posición prono prolongado. Mi comparación es posición prono convencional
y mi desenlace sería sobrevida. Y bueno, mi justificación fue, durante la pandemia de COVID-19, tuvimos muchos pacientes, incluso fuera de las áreas críticas, de insuficiencia respiratoria aguda grave, con ventilación mecánica. Algunos, bueno, pocos ingresaron a terapia intensiva. Y aquí hicimos demasiadas cosas que no estaban descritas en la literatura. Una de ellas fue la posición prono. La posición prono se ha descrito en varios síndromes de insuficiencia respiratoria aguda, pero solamente por 16 horas. De hecho, se dejó de usar mucho tiempo porque se vio que no había mejoría de estos pacientes, pero cuando empezamos a tener pacientes COVID, se nos murieron muchos, cuando recién llegaran. Y lo único que pudimos hacer fue pronarlos mucho tiempo y con esto vimos que los pacientes empezaban a salir. Entonces realmente lo hicimos en forma empírica. No hay descrito, bueno, no había descrito nada en ese momento, más que lo que comentaban en la mañana que eran casos reportados. No reporté el caso de posición prono prolongada, 72 horas. Y bueno, lo que nosotros estuvimos haciendo fue iniciar con esa posición de 72 horas y lo extendimos hasta 120 horas, que son 5 días. En varios ciclos los pronábamos 5 días, los despronábamos 12 o 24 horas y los volvíamos a pronar otros 5 días. Y bueno, lo que observamos fue una mejoría empírica de estos pacientes. Ya no se nos morían tanto y obviamente tuvimos mucha práctica en pronar pacientes. Y bueno, lo que yo quiero saber es si realmente funciona. O sea, eso fue empírico, pero bueno, de ahí surgió mi pregunta de investigación. Muchas gracias. Ah, es todo, ¿verdad? Sí, es todo. ¿Algún comentario, pregunta, recomendación para la doctora Lidia? Sí, a la pregunta PICOT, bueno, pico o peco, se le puede agregar una T al final, para hacer hace referencia al tiempo. En este caso sería importante establecer el tiempo en el que va a medir el desenlace. En este caso, si el desenlace es sobrevida, habría que definir sobrevida a cuánto tiempo. Es nada más como un detalle técnico que complementaría su pregunta. Sí, como es terapia intensiva, normalmente la sobrevida es a 28 días. Perfecto. ¿Alguna? A ver. Doctora María. Doctora, ¿y por qué no mete algunos controles que serían a lo mejor los que fueron, ¿no? Que no tuvieron ventilación prolongada? Y también sería importante ver el tipo de las olas que fueron, porque sí vimos que a mayor tiempo fue disminuyendo la mortalidad. Entonces sí sería también, porque si no podría ser un sesgo. Sí, el problema de la comparación sí es problemático porque no tenemos muchos pacientes que se pronaron antes o que se pronaran por 16 horas, que era lo recomendado. Realmente esto fue así como sobre la marcha de COVID, que dijimos, pues vamos a pronarlos a ver si responden. Y pues como empezaron a responder, los empezamos a pronar más tiempo. ¿Y sus controles no podrían ser los que fallecieron? Podrían ser. Sí, de hecho sí, por la sobrevida. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctora. Entonces, al doctor Eduardo Bernabé. Bueno, en lo que la ponen, yo me llamo Luis Eduardo Bernabé Gaspar, soy de Puebla y a diferencia de muchos de ustedes, sigo estudiando medicina, apenas voy al internado, entonces espero que les agrade mi pregunta y que me den obviamente recomendaciones porque me gusta mucho la investigación, gracias a quien yo considero a mi maestra Jedi, la doctora Marta. Entonces, si no saben qué es un Jedi, por favor, vayan a ver Star Wars. Pues, pero bueno, ahora sí ya, la que sigue.
por favor. Dice, ¿cómo implementar alianzas de colaboración internacional para la creación de guías de diagnóstico y tratamiento en pacientes pediátricos con diagnóstico de tumores raros en México a fin de mejorar la tasa de supervivencia? Hice bueno, del acrónimo PICO, lo único que me faltó es la comparación. No encontré o no tuve como en mente algo comparativo. Espero que si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, me la pueda hacer llegar, porque me costó un poco de trabajo encontrar la parte de la comparación. La que sigue, por favor. Pero mi justificación es, bueno, hablando un poquito de cáncer infantil, bueno, pues es la segunda causa de mortalidad en niños de entre 4 y 15 años en México, y pues representa un problema de salud pública. Entonces, la tasa de supervivencia en México es del 50%, como ya lo mencionaba antes el doctor Meléndez, y también, pues esa es una cifra un poco preocupante, porque a diferencia de países que están ya desarrollados, pues la tasa de supervivencia es de hasta de un 80-90%. La tasa de mortalidad nacional pues fue de 5.3 en 100,000, y en niños de 15 a 18 años se elevó hasta 8.6, porque hay retrasos en el diagnóstico o problemas con el diagnóstico, que se traduce también en un retraso y problemas con el tratamiento. El que sigue, por favor. Entonces, bueno, hablando de tumores raros, ¿qué tan raros son los tumores raros? Pues no son tan raros, porque son el 24% de los cánceres. Son enfermedades pues no tan comunes, las consideran enfermedades huérfanas porque son menores a 200,000 individuos, y pues tienen las mismas características biológicas, algunos no, y tampoco se han encontrado como un carcinógeno específico en algunos de ellos, como puede ser, por ejemplo, tumores pulmonares o gastrointestinales, que son pues raros de ver en pediátricos, que en sí el cáncer es raro, amigos. La que sigue. Entonces, bueno, ya hablando un poco de crear alianzas, pues hay retos en nuestro sistema de salud, como ustedes mejor que yo lo sabrán, y pues es que hay a veces en las unidades hospitalarias barreras con las administraciones, acceso a los servicios diagnósticos, falta de disponibilidad de servicios de hematología o hematooncología pediátrica, falta de entrenamiento de especialistas, falta de redes de trabajo y cooperación multidisciplinaria, así como, bueno, el acceso a los tratamientos. ¿La que sigue? Entonces, la comunicación igual aquí viene a ser un punto importante, no solamente con el paciente, sino entre nosotros, porque como decía el doctor Miguel, y retomando varias cosas que han venido platicando otros ponentes, pues ahora ya llega la inteligencia artificial, pero si algo le podemos ganar a la inteligencia artificial, pues es comunicándonos mejor entre nosotros y ser más amables con nosotros y con los pacientes, ¿no? Entonces, la que sigue. Bueno, hay que hacer o hay que tratar de crear estas alianzas para aumentar la colaboración entre países, y no solamente entre países, sino entre nuestra región, nuestros estados, ya sea de anestesiólogos, cirujanos, oncólogos y demás, porque, por ejemplo, se realizó un estudio en Tijuana, entre el Hospital General de Tijuana, que implementó un programa de cooperación con un hospital de San Diego, porque los niños que llegaban con tumores del sistema nervioso central tenían una sobrevida pues de 0%, porque había falta de entrenamiento de cirujanos, neurocirujanos oncólogos. Entonces, se creó esta alianza con un hospital de San Diego, donde a los niños pues los mandaban al hospital, donde hacían resecciones de los tumores, y eso aumentó la sobrevida a 5 años hasta en un 70%. Es muy importante, yo creo, que no solamente se haga
este tipo de colaboraciones en los tumores más frecuentes, sino pues empezar a ver que también hay tumores raros en niños. O sea, puede haber niños con muchas cosas. Entonces, pues, eso es todo. Bueno, pues es complicado en una pregunta, perdón, de un proyecto de implementación, a lo mejor aplicar el acrónimo, ¿no? PICO, pero bueno, abrimos el foro para a comentarios Ay, o nada a lo más. mejor sugerencias de cómo poder hacer este tipo Ajá, de, nada más, la de última. cosas. Eso es todo. ¿Le podría regresar tantito a la pregunta? Nada más me queda como asunto en si de verdad el generar, o sea, solo por el hecho de generar alianzas se puede medir la supervivencia. No estoy tan segura. Más bien yo modificaría un poquito en implementar alianzas, pues, o sea, es como mucho, ¿no? A lo mejor yo me quedaría en implementar alianzas para poder generar guías de diagnóstico y tratamiento para estos tumores raros, porque no todo el mundo, pues al ser tumores raros, queda muy, pues las cortes son muy chiquitas como para poder definir el tratamiento que les corresponde a todos. Hasta ahí me quedaría. O sea, cómo implementar las alianzas para crear guías de diagnóstico en tumores raros, hasta ahí, sin meterte a si eso va a mejorar la supervivencia, porque eso pues a lo mejor la misma biología del tumor de ese paciente por ser un tumor raro, que a lo mejor lo diagnosticas en una etapa muy tardía y todo, por mucha alianza que tengas, pues a lo mejor no lo vas a poder curar, ¿no? Entonces, más bien tu alianza en hacer guías de diagnóstico y tratamiento y hasta ahí, o sea, no meterte más hacia supervivencias. Que la implementación se basa en cosas que ya se saben. Entonces, si ya tienes de entrada cuánto es la supervivencia de un niño con astrocitoma, y entonces tú dices, bueno, se implementan, no hablas sobre supervivencia en implementación, sino lo que hablas es cómo es que los cirujanos cambiaron, si ya ahora los cirujanos ya se lavan las manos, si es que los cirujanos ya empiezan a no decirle groserías a sus residentes, no, eso no te va a pasar, pero sí, eso es implementación. Entonces, cuando tú estés pensando en programas de implementación, no se toman en cuenta desenlaces como los de mortalidad, supervivencia, etcétera, etcétera, porque se supone que ya existe la evidencia para poder hacerlo. Esa es la diferencia entre innovación y implementación. Entonces, si pones la palabra implementación es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿será que lo van a adoptar? ¿Será que lo van a desechar? Muchas ocasiones uno en la medicina trabaja por modas, ¿no? Está la moda de ponerle Apgar a los pacientes. No sirve de nada, pero nosotros por moda le damos el Apgar al niño. ¿Y cuánto salió de Apgar? Ay, 9. ¿Y para qué sirve el Apgar? Pues no sirve de nada, pero por moda lo hago. Le intento dar un fin científico, pero no tiene ningún fin científico. ¿Sí? Entonces, la implementación sería, dejen de hacer eso. O sea, a ver, no hagas eso, haz implementa otra forma de hacerlo como en otro lado, como por peso en hacer algo así. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Y vamos a, no, que se quede con el micrófono el doctor Rodolfo.